Vamos en esta mañana a leer una porción de las Escrituras que se encuentra en Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Jeremías 23, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. En el año 1051 antes de Cristo, Saúl fue hecho el primer rey de Israel. Cerca de 40 años después, David, el hijo más joven de Isaí, comenzó a gobernar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y hasta hoy es la personificación de un gran rey, a pesar de ser pecador. A él Dios le hizo una promesa en 2 de Samuel, el capítulo 7, que siempre habría un descendiente suyo en el trono, y que el trono de su reino sería establecido para siempre. El versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pero después de la muerte de David, fue muy evidente que esta promesa estaba en peligro. La desaparición del reino unido de Israel con la muerte de Salomón, el hijo de David, y la idolatría y desobediencia del reino dividido amenazaron con provocar la ira de Dios sobre Israel en el norte y sobre Judá en el sur. Samuel había dicho al pueblo muy claramente en la inauguración del primer rey: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Así que durante siglos el pueblo vivió con esta tensión. Por un lado tenían una promesa de que el reino de David estaría seguro por siempre, y por otro lado tenían la amenaza de que si persistían en desobediencia a Dios, ellos y su rey perecerían. Los hombres que mantuvieron esta tensión ante los ojos del pueblo durante los siguientes 4 siglos fueron los profetas de Israel, y su mensaje es también su última resolución. La obra de los profetas durante los años del reino dividido es un recordatorio constante a Israel y Judá
que Dios es aún dueño del mundo, aún controla la historia, aún tiene un reclamo especial sobre los hijos de Abraham y aún espera la obediencia de ellos. El propósito principal de los profetas era llamar constantemente al pueblo de vuelta a Dios, a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Como incentivos a la obediencia, los profetas advirtieron que los juicios vienen sobre los infieles y prometieron que la salvación viene sobre los fieles. El mensaje profético estaba compuesto por estos tres elementos: mandamientos a abandonar el mal y seguir a Dios en justicia, advertencias de los juicios venideros y promesas de esperanza. Nunca debiéramos olvidar que todo lo que los profetas predijeron sobre el futuro siempre tenía el propósito de producir obediencia en el presente. Si fue cierto que Samuel contendió con el pasado por amor del presente, es también cierto que los profetas contendieron con el futuro por amor del presente. Ahora, si el estudio de la profecía no produce santificación, entonces está siendo mal estudiado. Si mirar hacia el futuro limita nuestra respuesta a las necesidades del presente, entonces podemos estar seguros de que no estamos mirando con los ojos de Dios. Lo que quiero hacer en esta mañana es explicarles Jeremías capítulos 21 al 23 como un ejemplo típico de la predicación de los profetas, de cómo confrontaron la maldad en sus propios días, de cómo advirtieron del juicio y de cómo mantuvieron la esperanza. Lo que encontramos es que la solución de la tensión entre la amenaza de aniquilación por desobediencia por un lado y la promesa de un reino seguro y duradero por el otro, se encuentra en la esperanza distante de que un renuevo justo, una rama nueva, nacerá del árbol genealógico de David, reunirá a su pueblo y les hará nuevos para siempre. Ahora, Jeremías nació en Anatot, al noreste de Jerusalén, cerca del año 627 a.C. Fue llamado por Dios siendo niño para ser profeta del reino del sur, de Judá, durante sus últimos años. Proclamó la palabra del Señor bajo los últimos 5 reyes de Judá: Josías, Joacás, cuyo nombre también era Salum, Jeconías, que también se conocía como Conías, y Sedequías. Y ustedes pueden recordar que Josías fue un buen rey quien trató de reformar a la nación después de encontrar el viejo libro del pacto en el templo. Pero el resto de los reyes no fueron buenos. Jeremías 21 y 22 es una colección de oráculos que Jeremías habló de parte de Dios contra estos reyes. Quiero que miremos toda esta unidad porque toda nos guía hacia la profecía del rey venidero en Jeremías el capítulo 23. Primero, en Jeremías 21 y 22, el profeta habla en general del rey de Judá, la casa de David. Describe lo que Dios busca y manda en un rey fiel. En Jeremías el capítulo 21 y el versículo 12 dice: haced de mañana juicio y librad al oprimido de manos de su opresor. Y luego empareja este mandamiento con una advertencia: para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague,
por la maldad de vuestras obras. En el capítulo 22, los versículos 2 y 3, repite el mismo mandamiento general. Oye la palabra de Jehová, oh Rey de Judá. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de manos de su opresor, y no engañéis y robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y entonces, como incentivo, nuevamente continúan siendo suficientes las alternativas de la promesa o la amenaza. El versículo 4, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esta casa reyes que se sienten sobre el trono de David. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa quedará desolada, quedará desierta. Así que en estos primeros versículos vemos la declaración de lo que Dios espera de quienes se sientan sobre el trono de David. Ustedes y sus súbditos deben permitir que la justicia y lo correcto gobiernen todas sus acciones. Deben dedicar su tiempo y energías a quienes son oprimidos. Deben ayudar y nunca tomar ventaja de quienes son más vulnerables, los refugiados, los pobres, los huérfanos, las viudas. Esto es también para nosotros, ¿no es cierto? Si esto es lo que se supone que deben hacer los reyes del Antiguo Testamento, pues cuánto más nosotros que somos súbditos y servimos al Rey Cristo Jesús. No importa cuál sea tu vocación, la razón por la que tú vives es para celebrar las riquezas que Dios te ha dado, satisfaciendo las necesidades reales de otros creyentes. El pueblo de Dios, lleno del Espíritu de Dios y siguiendo el camino de Dios, inevitablemente avanzará acercándose y no alejándose de las personas con mayores necesidades. Y Jeremías no solo dice qué espera Dios de quienes se sientan en el trono de David, también repite el viejo conflicto. Si ustedes obedecen, los reyes continuarán sentados en el trono de David. Pero si no lo hacen, entonces, a pesar de todas las promesas, esta casa vendrá a ser una desolación. Entonces, en el resto del capítulo 22, vemos cómo cada uno de los últimos reyes de Judá fracasa en seguir el camino de justicia de Dios. Primero, en los versículos 10 al 17, leemos sobre Salum o Joacás, el hijo de Josías. Este gobernó por 3 meses y luego fue depuesto por el faraón de Egipto y llevado a Egipto, donde murió. En el versículo 12, Jeremías predice su muerte en el exilio. Y en los versículos 13 al 17 da las razones por las que Dios trajo juicio sobre él. El versículo 13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin equidad, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Jeremías señala a su padre Josías en los versículos 15 y 16. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Pero Salum solo tenía ojos para la ganancia y no para dar de lo mucho que Dios le había dado. Y así Salum nada tenía que ver con el trono de David. Entonces en los versículos 18 al 23
llega una palabra sobre Joacim, otro hijo de Josías. Este gobernó durante 11 años en Jerusalén hasta que murió en una revuelta en el año 548 a.C. Jeremías predice en el versículo 19 que moriría y sería echado fuera de las puertas de Jerusalén. Da una razón en el versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Joacim fue un hombre rebelde y desobediente, no solo a sus señores humanos en Babilonia, sino a la palabra profética de Dios. Nada tenía que ver con el trono de David. Entonces, en los versículos 24 al 30, Jeremías describe el juicio de Conías o Jeconías, hijo de Joacim. Fue un rey a los 18 años, pero se rindió a Nabucodonosor en 3 meses y fue llevado al exilio para nunca regresar. Segunda de Reyes, el capítulo 24, el versículo 9 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su padre. Y Jeremías clama en el capítulo 22 y el versículo 28, ¿por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados en una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Conías no escuchó la palabra del Señor y por ello cae la decisión divina. Versículo 30, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. El siguiente rey y último a quien Jeremías no menciona fue Sedequías, un tío de Conías. Reinó durante 11 años hasta el año 586 a.C., cuando los babilonios capturaron Jerusalén, asesinaron a sus hijos, le sacaron los ojos al rey y le llevaron cautivo a Babilonia junto al resto del pueblo. Ese fue el fin de la monarquía judía sobre la tierra. Los reyes fueron destruidos y el pueblo fue exiliado de la tierra. Samuel había dicho, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Así que parecía que la amenaza profética tendría la última palabra. Pero la última palabra concerniente a la casa de David es dada en Jeremías el capítulo 23. Y no deja de ser una amenaza, pero va más allá de todas las amenazas para reafirmar la palabra David concerniente a la permanencia de su reino. A pesar de todo juicio, se cumplirá la promesa. En los versículos 1 y 2, Dios reúne todos los males de Salum, de Joacim y Conías, a quienes llama pastores de su pueblo, y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Pero todo el juicio de destrucción y exilio y dispersión aún no frustra la promesa. Los versículos 3 al 8 continúan asegurando la esperanza de que el remanente del rebaño sería reunido nuevamente y de que Dios pondría un nuevo rey justo sobre el trono de David. La promesa tiene 2 mitades. Una es la nueva reunión del Israel disperso para morar en seguridad y justicia en su propia tierra. La otra es el entronamiento de un rey en el linaje de David
quien ejecutará justicia y salvará a su pueblo. Ahora vamos a ver estas dos promesas, una a la vez, y tratemos de entender cómo es que están siendo cumplidas. Primero, la promesa de la reunión en los versículos 3 y 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y entonces, saltando a los versículos 7 y 8, se repite la promesa. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Si ustedes recuerdan, después de 70 años, muchos de los exiliados llevados a Babilonia regresaron a Judá y reconstruyeron Jerusalén. Pero este regreso no puede ser el cumplimiento final de lo que Jeremías promete aquí, por dos razones. Una es que la escena que representa Jeremías es la de una maravillosa era de libertad del temor y del terror. Pero Israel aún estaba bajo señores extranjeros luego del exilio y nunca ha conocido una seguridad real desde entonces. La otra razón es que, según el versículo 8, Jeremías predice que la nueva reunión de Israel sería desde todas las tierras a donde Dios les había echado, no solamente de Babilonia. La comparación con el éxodo de Egipto en el versículo 7 muestra que probablemente son incluidas todas las tribus de Israel en el regreso, no solo las dos tribus del sur, o sea, Judá y Benjamín, quienes fueron en cautiverio hacia Babilonia en el 586 a.C. El versículo 6 hace que esta sea la interpretación más probable. Será salvo Judá e Israel habitará confiado. Es decir, tanto las tribus del norte, llamadas Israel, como las tribus del sur, llamadas Judá, serán nuevamente reunidas en la tierra. Nada ha ocurrido desde que Jeremías habló esas palabras que pueda ser llamado su cumplimiento final. El retorno después del exilio babilónico fue un cumplimiento parcial y el establecimiento de Israel, del Israel moderno, y el retorno de muchos judíos a esa tierra todavía es un cumplimiento parcial. Digo que son un cumplimiento parcial de la profecía porque no todos los judíos han regresado a Palestina. Ahora, no pienso que la profecía requiera que cada judío individual resida en las fronteras de Israel. Lo que se requiere es que haya un pueblo reunido y que todo el que quiera regresar al Señor y a la tierra pueda hacerlo. Dice el versículo 4, ninguno faltará. Y yo digo que el cumplimiento de la fecha es incompleto, porque si le fuéramos a decir a Jeremías, tu profecía se está cumpliendo, se ha creado una nación para Israel, el pueblo está regresando de todas las tierras, así como lo dijiste, moran en prosperidad y no han sido aplastados por sus enemigos. Pero Jeremías diría, sí, ¿y el rey? ¿El renuevo justo? ¿El hijo de David? ¿Qué hay de él? Y tendríamos que decirle,
Bueno, la mayoría de ellos no creen en él. Los liberales tienen una idea del Mesías que se ha convertido en una simple ética de amor, y otros le rechazan y le rechazaron cuando vino y aún esperan otro. ¿Saben lo que diría Jeremías? Diría, ¿quieres decir que regresaron sin su rey? Ellos presumen de vivir en prosperidad y disfrutar seguridad sin el Cristo. ¿Están buscando vindicarse a ellos mismos? ¿Mantienen su propia justicia? ¿Viven en la tierra en rebelión contra el renuevo justo, el Hijo de David, el Rey de Israel? ¿Dices que eso es el cumplimiento de la profecía? Eso es blasfemia, es idolatría. Así fue como empezamos. Y tendría razón Jeremías. El sionismo o el judaísmo sin Cristo es idolatría. El intento de Israel de cumplir la primera parte de la profecía de Jeremías sin la sumisión a la segunda mitad es insurrección contra el rey. Los versículos 5 y 6 dan la segunda mitad. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y este rey no es otro que el Señor Jesucristo. Incluso algunos lo reconocieron, judíos devotos de hace 2000 años, como Zacarías, quien dijo en el nacimiento del Señor Jesús: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Jeremías dijo que su nombre sería Jehová, justicia nuestra. Y esto significa que solamente Dios puede salvar, vindicar, justificar a su pueblo pecador, y lo hará mediante su rey, Jehová, justicia nuestra. Pero este es el nombre del Mesías. Por tanto, el pueblo de Dios debe buscar su justicia, su vindicación, su esperanza en el Señor, y debe buscarla mediante el Mesías Rey. Rechazar al Rey es rechazar toda esperanza de justicia ante Dios. ¿No es cierto lo que dijo Pablo hace 2000 años en Romanos el capítulo 10 y el versículo 2? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el sionismo o el judaísmo sin Cristo es un intento masivo de autojustificarse mediante las obras de la ley. Es insubordinación contra el Señor y su justicia, y es insurrección contra el Hijo de David. Por tanto, incluso quienes vemos en este desarrollo histórico un posible paso hacia el cumplimiento de la profecía de Jeremías, incluso nosotros lloramos con Jeremías y con Pablo, porque Israel sin Cristo está perdido para siempre. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado.
porque millones de personas, judíos y gentiles, se han sometido a la justicia de Dios. Millones han dejado de tratar de establecer su propia justicia y han puesto su esperanza y confianza en el Rey de Reyes, cuyo nombre es Jehová, justicia nuestra. Y no solo eso, y esta es la resolución suprema, sino que llegará el día en que Dios traerá a todo Israel a la familia de los redimidos. Aquellos renuevos rotos serán injertados en el renuevo justo de David. Esto no significa que cada judío que haya vivido alguna vez será salvo. Más bien, en el futuro, el pueblo como un todo se volverá dramáticamente a su Mesías, Jesucristo, el crucificado. Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10 lo describe de este modo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La palabra de esperanza de Dios en Jeremías no ha fallado. Ha llegado el Rey, ha muerto por los pecados, ha resucitado de nuevo y ahora está derramando un espíritu de compasión y oración por todo el mundo. Todo el que se ha movido por el Espíritu a abandonar la autojustificación y a clamar a Cristo en busca de justicia y creer en Él, será salvo. Y un día ese Espíritu será derramado sobre Israel y creará una nación creyente. Dios, en su propio tiempo perfecto, y por su propio poder va a actuar de forma soberana para salvar a Israel. La brisa está soplando. Digamos con Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Y con todo esto decimos, ven, Señor Jesús. Amén.